Inmigración y Visas trae para ustedes un video con algunas de las preguntas del nuevo examen de naturalización que fue actualizado desde el pasado 1 de diciembre del año 2020. Recordemos que el examen para la naturalización tiene dos componentes. El primer componente es un examen de inglés que permite demostrar la comprensión del idioma a través de 3 pruebas. La primera es el hablar. Para ello, un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos determina la capacidad para hablar y comprender inglés durante la entrevista en el formulario N400 Solicitud de Naturalización. La segunda es la de lectura. Para ello se debe leer en voz alta una de cada 3 oraciones correctamente. Y la tercera, una prueba de escritura. Para demostrar la capacidad de escribir en inglés, debe escribir una de cada 3 oraciones correctamente. El segundo componente es un examen de educación cívica, el cual fue actualizado el 1 de diciembre de 2020 y corresponde a 128 preguntas, de las cuales el oficial de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos seleccionará 20 y le pedirá que las responda. Debe responder correctamente al menos 12 preguntas para aprobar la versión 2020. Todas las preguntas de la prueba se hacen oralmente. Es importante tener en cuenta que si usted tiene 65 años o más y ha sido residente permanente legal de los Estados Unidos por 20 años o más, usted no necesita estudiar las 128 preguntas, solo necesitará estudiar 20 preguntas y el oficial del Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos seleccionará solo 10 y deberá responder al menos 6 preguntas para aprobar la nueva versión del examen 2020. Los solicitantes tienen 2 oportunidades para aprobar el examen de naturalización. Si no aprueba alguna parte en el examen en su primera entrevista, se le volverá a administrar el examen solo en la parte en que falló entre 60 y 90 días a partir de la fecha de su entrevista inicial. A continuación vamos a suministrar algunas preguntas y respuestas del nuevo examen de naturalización año 2020. En la descripción del video encontrará unos links donde podrá tener acceso a todas las preguntas con sus respectivas respuestas, tanto en idioma inglés como en idioma español. Una de las preguntas es: ¿cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos? Las posibles respuestas son: república, república federal basada en la Constitución o democracia representativa. Cualquiera de esas 3 respuestas es correcta. Otra pregunta es: ¿qué protege la Carta de Derechos? Las respuestas pueden ser: los derechos básicos de los estadounidenses o los derechos básicos de las personas que viven en Estados Unidos. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad ¿están en qué documento fundador? La respuesta es en la Declaración de Independencia. Otra pregunta: nombre las 3 ramas del gobierno. Las respuestas son: legislativa, ejecutiva y judicial, Congreso, presidente y los tribunales. Otra pregunta: ¿quién veta los proyectos de ley? La respuesta: el presidente de los Estados Unidos. Otra pregunta: ¿qué hace el Poder Judicial? La respuesta puede ser: revisa las leyes, explica las leyes, resuelve las disputas, los desacuerdos sobre las leyes, o decide si una ley va en contra de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Las respuestas pueden ser: indios americanos o nativos americanos. Otra pregunta: ¿por qué eran importantes los documentos federalistas? Las respuestas pueden ser: ¿ayudaron a la gente a entender la Constitución de los Estados Unidos o apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? La respuesta es
territorio de Luisiana o Luisiana simplemente. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? Las respuestas pueden ser con la caída de la bolsa de 1929 o con la caída del mercado de valores de 1929. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Las respuestas son porque había 13 colonias originales o porque las franjas representan las colonias originales. ¿Qué es el Día de la Recordación? La respuesta es un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. Esperamos estas preguntas y respuestas le ayuden a entender el proceso del examen de naturalización. Los invitamos a visitar nuestro artículo donde encontrará todas las preguntas con sus respuestas. Sin embargo, tenga en cuenta que algunas respuestas pueden cambiar debido a las elecciones o nombramientos. Debe responder la pregunta con el nombre del funcionario en funciones en el momento del día de su entrevista para la naturalización. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de nuevos videos. Para más información sobre trámites y visas, no olvide visitar www.inmigracionyvisas.com.